Hola, antes de comenzar con nuestro programa de hoy, les quiero anunciar que hace unas semanas YouTube catalogó nuestro contenido de inapropiado y desmonetizó nuestro canal. Pero esto no nos va a detener. Vamos a seguir haciendo nuestro mayor esfuerzo por seguir trayéndoles las noticias más relevantes de manera objetiva y veraz. Les recomiendo que nos sigan también en otras plataformas que hallarán en la descripción para evadir la censura. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos a NTD. Soy Eduardo Zompa y estas son las noticias de hoy. Biden, Harris y la primera dama están de gira por todo Estados Unidos para elogiar el plan de alivio, mientras que algunos críticos lo califican como un gasto excesivo. Y al respecto, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, sugirió un impuesto sobre la riqueza como una opción para pagarlo. Congresistas republicanos visitaron un centro de detención para niños en la frontera. Uno de ellos instó a Biden a que acuda a la frontera y vea las cosas por sí mismo. The Washington Post admitió que malinterpretó las citas del expresidente Trump en uno de sus artículos. Una de esas citas fue usada como un argumento para el impeachment y más. Y en España, el vicepresidente Pablo Iglesias anunció su decisión de renunciar a su cargo para postularse en las elecciones de Madrid. Su opositora dice que cambiará su lema de campaña para llamarse Comunismo Libertad. Biden calificó su plan recién aprobado como pinchazos en los brazos y dinero en el bolsillo. Las declaraciones las hizo hoy, justo antes de su gira para promocionar su eficacia. Melina Weiskopf de NTD tiene más información desde la Casa Blanca. Hoy, Biden elogió su plan de rescate y dijo que va a reactivar la economía. Esta semana hará paradas en Pensilvania y Georgia, mientras la vicepresidente y la primera dama visitan otros estados. Algunos sugieren que Biden realiza esta gira para hacer frente a los críticos de este paquete de ayuda. Biden también respondió hoy a las críticas de que gran parte del plan de rescate es un gasto excesivo. Vamos a tener que estar al tanto de cada dólar gastado a través del plan de rescate estadounidense. Y eso es lo que vamos a hacer. Podemos hacerlo. Pidió a un veterano de las administraciones de Clinton y Obama, Jim Sperling, que encabece una supervisión de cómo se distribuirá el paquete de $1,9 billones. Una fuente de fiabilidad para que todos hagamos el trabajo. El presidente dijo que su plan crearía 7 millones de puestos de trabajo para fin de año, refiriéndose a una previsión económica de Moody's que no explica exactamente cómo este plan de ayuda crearía estos puestos de trabajo. Los comentarios de hoy se producen antes de viajar mañana a Pensilvania, uniéndose a la primera dama y a la vicepresidenta en una gira para promocionar el plan. La vicepresidente ya está de gira en Las Vegas, mientras que la primera dama está en Nueva Jersey. Así que estamos dando a los estados los fondos que necesitan para retener a estos trabajadores, incluso si los presupuestos se ven afectados. Se refiere a los $350,000 millones que se enviarán a los 50 estados y al Distrito de Columbia. Pero la asignación de fondos se basa en las tasas de desempleo. Eso significa que los estados que mantienen medidas de cierre más estrictas, como Nueva York y California, se beneficiarán más que estados como Florida, que trabaja para lograr un equilibrio entre seguridad y economía abierta. La Oficina Presupuestaria del Congreso proyecta que el monto de este paquete está llevando el déficit federal a niveles récord. Las últimas proyecciones indican que el déficit de 2020 superará los $3 billones, es decir, 3 veces más que el año anterior. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo el fin de semana que un impuesto sobre la riqueza podría estar sobre la mesa para pagar este déficit presupuestario y futuros programas de alto precio, como el plan de infraestructura propuesto por Biden. Yellen dijo que Biden no propuso específicamente un impuesto sobre la riqueza, pero sugirió que las empresas y los individuos ricos deberían pagar más para satisfacer las necesidades de la economía. El presidente Biden se pronunció sobre las acusaciones de conducta sexual inapropiada que afectan al gobernador Andrew Cuomo. Es la primera vez que el presidente aborda el creciente escándalo. Do you think Governor Andrew Cuomo should resign? I think the investigation is underway and we should see what it brings us.
Cuomo se enfrenta a más pedidos de los demócratas para que renuncie, después de que 7 mujeres se presentaron para acusar al gobernador de conducta sexual inapropiada. El fiscal general de Nueva York investiga las acusaciones en su contra. Sin embargo, Cuomo se negó a renunciar. Cuomo culpa a la cultura de la cancelación por la presión. Más de 55 legisladores demócratas de Nueva York firmaron una carta en la que piden a Cuomo que renuncie, y la Asamblea Estatal inició una investigación de impeachment. Cuomo declaró que los políticos que se oponen a él no conocen los hechos. También comenzó a llamarse a sí mismo como un forastero político. Cuomo también enfrenta múltiples investigaciones sobre el elevado número de muertes en hogares geriátricos en Nueva York. Legisladores recorrieron los centros donde están detenidos los niños inmigrantes en Texas. Dicen que las políticas de Biden están detrás de la oleada y le piden que vaya él mismo a la frontera. Esta es la historia. Cuando recorrí las instalaciones, había más haitianos que de cualquier otra nacionalidad. ¿Y por qué vienen ahora? Preguntamos a los agentes fronterizos y ellos mismos estaban sorprendidos porque estaban siendo liberados en el país. El presidente Biden dio marcha atrás a la política de Trump de permanecer en México, que obligaba a los solicitantes de asilo a hacer precisamente eso, permanecer en México mientras esperan una decisión de Estados Unidos. McCarthy afirmó que un médico le dijo que más del 10% de los niños están dando positivo para COVID-19 cuando salen de las instalaciones. El representante dijo que la crisis fronteriza es un resultado de las políticas de Biden. Puede seguir negándolo, pero la única manera de resolverlo es admitir primero lo que hizo, y si no da marcha atrás, hará falta una acción del Congreso para hacerlo. McCarthy sugirió que Biden acudiera a la frontera y viera las instalaciones por sí mismo. A primera hora del día, un periodista preguntó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, por qué Biden no acudía a la frontera. Ella dio vueltas a la pregunta. Yo diría que su atención se centra en el desarrollo de soluciones, presionando a su equipo, alentando a su equipo para desarrollar soluciones que agilicen el trámite en la frontera, que abran más instalaciones, que aseguren que los niños sean tratados con humanidad y también con seguridad, y ese es su enfoque. Dijo que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, está ayudando ahora en la frontera y que la administración está acelerando el procesamiento de inmigrantes para evitar el hacinamiento, entre otras cosas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó que la Casa Blanca está ocultando información a las autoridades de su estado, información sobre cuántos inmigrantes ilegales que cruzaron la frontera dieron positivo al virus del PSC. Eso mientras Biden envía a la FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, a la frontera para responder a un número récord de inmigrantes que llegan. El gobernador Abbott dijo el domingo a Fox News que hay inmigrantes ilegales que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México que tienen el virus. Él acusó al gobierno de Biden de negarse a dar a su estado datos sobre cuántos inmigrantes tienen el virus, datos que Abbott dice esperar. El DHS no respondió a una solicitud de comentarios antes de esta emisión. Las instalaciones federales se llenaron rápidamente de inmigrantes en las últimas semanas. Esto se debe a que un número cada vez mayor de inmigrantes ilegales atraviesa la frontera. Abbott dice que eso es porque Biden relajó las políticas de inmigración. Es más, el sábado, Biden ordenó a la FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, que preste asistencia en la frontera, en respuesta al número récord de inmigrantes ilegales que llegan, y eso incluye a los menores no acompañados. La Agencia de Gestión de Emergencias apoyará el esfuerzo del gobierno durante los próximos 3 meses. También recibirá, albergará y trasladará a los niños no acompañados que crucen la frontera ilegalmente, según informó el DHS, del cual forma parte la FEMA. Alejandro Mayorkas, quien dirige el departamento, emitió un comunicado diciendo: Estoy increíblemente orgulloso de los agentes de la patrulla fronteriza que trabajan las 24 horas del día en circunstancias difíciles para cuidar de los niños que están temporalmente a nuestro cargo. Sin embargo, como dije muchas veces, una instalación de la patrulla fronteriza no es lugar para un niño. Su anuncio ocurre cuando el número de menores no acompañados que cruzan la frontera es el más alto que el de la última crisis en 2019. Un abogado que representa a esos niños no acompañados explicó lo que los niños pasan en las instalaciones fronterizas. Los niños presuntamente dijeron que el hacinamiento es tan malo que algunos tuvieron que dormir en el suelo y solo se les permitió ducharse una vez. Otros presuntamente contaron a los abogados que nunca vieron el sol.
Los índices de audiencia de CNN y MSNBC se desmoronan sin el expresidente Trump. Un informe de Variety dice que no hay una solución fácil para los grandes medios de noticias. Algunas de las cadenas de noticias más importantes de Estados Unidos están luchando para atraer a la audiencia sin Trump. Variety publicó un informe que muestra la caída en picado de los índices de audiencia de las principales cadenas de noticias por cable. CNN sufre la mayor caída. Algunos de sus programas más populares perdieron casi un tercio de su audiencia. El rating de CNN bajó casi el doble que el de MSNBC. Fox ha bajado menos de un 10%. Una encuesta de Gallup muestra que Trump es el hombre más admirado de Estados Unidos. Ha sido el mayor atractivo para los informativos desde su campaña de 2016. Sin él, los programas de noticias por cable no tienen una forma fácil de llenar el vacío. Trump está tranquilo desde que dejó el cargo y los noticieros han perdido su mayor objetivo. El informe dice, cito, las críticas contra Trump carecen de fuerza con su protagonista adoptando un rol mucho más modesto después de las elecciones. Señala que no será hasta las elecciones del 2024 cuando los programas por cable podrían volver a centrarse en Trump. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, afirma que la administración Biden está estudiando la posibilidad de aumentar los impuestos a los estadounidenses ricos y a las empresas, y podría considerar también un impuesto sobre la riqueza. El Congreso comenzó a trabajar en el próximo gran proyecto de ley, el paquete de infraestructuras. Esto plantea una nueva cuestión, si habrá aumentos de impuestos para financiarlo. Yellen dijo que Biden no propuso un impuesto sobre la riqueza, pero dijo que las empresas y las personas adineradas deberían pagar más para ayudar a la economía. La Casa Blanca aún no revela el precio para el plan de infraestructuras, pero los analistas estiman que costaría entre 2 y 4 billones de dólares. El senador Ted Cruz dice que los militares están lanzando ataques políticos contra los civiles que no están de acuerdo con sus nuevas normas. Ahora pide una reunión con un alto oficial para ponerle fin. El senador Ted Cruz quiere reunirse con el jefe del Cuerpo de Marines tras varias declaraciones del ejército criticando a Tucker Carlson. Cruz tuiteó, con Biden, el ejército está lanzando ataques políticos para intimidar a Tucker Carlson y a otros civiles que critican las decisiones sobre sus normas. Se está utilizando a oficiales de uniforme en esta campaña. Cruz envió una carta al respecto al secretario de Defensa, Austin, el domingo. Cruz dice que la campaña contra Carlson se produjo después de que éste criticara las reformas de género en el ejército. Carlson lo relacionó con la erosión de las capacidades bélicas del ejército. Cruz escribió, en esta campaña los líderes militares han sugerido e insinuado que está fuera de lugar que los civiles critiquen al ejército a menos que hayan servido. Este espectáculo corre el riesgo de politizar al ejército después de varios siglos de esfuerzo por mantener a los oficiales militares fuera de los asuntos internos. Cruz dice que con esto se corre el riesgo de crear una cultura de desprecio en el ejército hacia sus líderes civiles. Cruz escribió, este tipo de comportamiento, aunque quizás sea típico en un país del tercer mundo controlado por militares, es completamente inaceptable en los Estados Unidos de América. El viernes pasado, la cuenta oficial de Twitter de una unidad de marines compartió una foto de una mujer soldado cargando a un hombre soldado y tuitearon a Carlson diciendo, corrígete antes de ser descartado, viejo. Más tarde pidieron disculpas en los comentarios escribiendo, somos humanos y metimos la pata. Lo que pretendía ser un tuit de apoyo a nuestras mujeres marines y hermanas que sirven de uniforme claramente no se ajustó a nuestras prácticas habituales ni a una representación adecuada del Cuerpo de Marines. Cruz dice que espera que la reunión con el jefe del Cuerpo de Marines pueda poner fin a los recientes ataques políticos. La Ley PRO, el proyecto de ley de derechos laborales, está avanzando en el Senado. La mayoría de la gente conoce los aspectos más importantes del proyecto de ley, como la diferencia entre empleados y contratistas, las cuotas sindicales obligatorias y cómo se verán afectadas las franquicias. Analizamos un par de aspectos menos conocidos. La Ley de Protección del Derecho de Sindicación o Ley PRO se abrió paso en el Senado. Si se aprueba, ampliará las protecciones para la organización y la negociación de los sindicatos. También modificaría la legislación laboral de décadas de antigüedad. Lo primero que se hace es dar a los sindicatos la capacidad de despedir a los trabajadores al revocar estas leyes estatales, si esos trabajadores se niegan a pagar las cuotas sindicales.
También dice que si los empleados votan en contra de una resolución sindical, el sindicato puede decir que el empleador interfirió en la votación. Si eso ocurre, se acudirá a un tercero para que lo resuelva. Y si este panel partidista dice, sí, el empleador hizo algo para interferir en la elección, podrían realmente desechar una elección de voto secreto y dejar que los sindicatos entren en un proceso de petición. Dice que pone a las empresas en una posición en la que tienen que protegerse legalmente en un corto periodo de tiempo, incluso 3 semanas, y para una pequeña empresa que no tiene abogados ni personal de recursos humanos, eso puede tener un gran impacto en el negocio. Una encuesta reciente de la Asociación Nacional de Fabricantes reveló que el 97% de los encuestados que conocían la ley PRO decían que tendría un impacto negativo en las operaciones y dañaría las relaciones con los trabajadores de la industria. Los fabricantes dicen que la ley vulnera la privacidad de los trabajadores y no hay forma de excluirse si no se está de acuerdo con lo que hace el sindicato. El empleador tiene que entregarle al sindicato los teléfonos móviles personales, los correos electrónicos personales y la dirección de la casa. Así pueden ponerse en contacto con estos trabajadores en su casa y con su información de contacto personal y privada. Los fabricantes también dicen que las restricciones a la comunicación en el lugar de trabajo, entre otras cosas, dificultarían la creación de relaciones positivas con los empleados. No se espera que el proyecto de ley sea aprobado por el Senado. Se necesitaría 60 votos para superar un obstruccionismo y la mayoría de los republicanos se oponen al proyecto de ley. El Washington Post se retracta de las afirmaciones que el expresidente Trump le hizo a la investigadora electoral de Georgia que, cito, encuentra el fraude. Admiten que el artículo falsificó citas atribuidas a Trump, pero no emitieron ninguna disculpa. El Washington Post dijo en una actualización que Trump no le dijo a la investigadora que encuentra el fraude, ni dijo que sería una heroína nacional si lo hacía. La actualización del 11 de marzo se añade a la historia que publicó originalmente en enero. En cambio, Trump instó a la investigadora a escudriñar el condado de Fulton, donde dijo que encontrarán deshonestidad. Según el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, y sus funcionarios, el condado de Fulton tuvo muchos problemas durante las elecciones de 2020. Varios legisladores demócratas citaron las citas falsas para impulsar la destitución de Trump. Y CNN, Reuters, ABC, NBC y Associated Press informaron de las citas falsificadas, citando una única fuente anónima. Hasta hoy, solo CNN actualizó su artículo diciendo que la versión anterior parafraseaba los comentarios de Trump. Los críticos dicen que esto ilustra el grave problema de la falta de responsabilidad de los medios de comunicación. Mark Hemingway, escritor senior de Real Clear Investigation, dijo que este error es más que grave para los medios corporativos que, cito, insisten en que son los que mantienen la línea de la verdad. Mientras que otros, como el escritor de la MSNBC, Chase Brown, dice que las correcciones son buenas y que lo que sería corrupto es que nunca emitieran una corrección. Un hombre de Illinois que cumplió 15 años de prisión espera graduarse este año en la Universidad de Stanford. Tras un fatídico momento, supo que quería ser conocido por algo más que por su crimen. David Lamb, de NTD, tiene los detalles. Jason Spires cursa el último año de informática en la Universidad de Stanford. Pero antes de trasladarse a la prestigiosa universidad en 2018, cumplió 15 años de prisión. Nos contó que comenzó a vender cannabis cuando tenía 19 años. Pero las cosas dieron un giro a principios de la década de 2000. Fui detenido por una caja de 37 libras de cannabis, cuando venía de California a Illinois, enviada desde la casa de mi madre a la de mi padre, y recibí una condena de 30 años en el Departamento Correccional de Illinois. Mientras estaba en la cárcel, Spires dice que vio cómo se caía un árbol ante sus ojos, en un lugar por el que solía pasar. Se dio cuenta de que podría haber muerto. ¿Cuál habría sido la contribución de mi vida a la sociedad si eso hubiera ocurrido? No quería ser conocido por vender marihuana, pero como no sabía qué más hacer, Spires se limitó a intentar ser más inteligente. Empezó a estudiar química, sacando libros de la biblioteca de la prisión. Y me quedaba afuera, en medio de la sala de día. Me ponía tapones en la oreja. Y hasta el día de hoy todavía uso tapones en los oídos porque, ya sabes, tienes un centenar de reclusos en toda esta área. Y me siento allí en mi mesa cubierta de papeles, tal y como está mi escritorio ahora mismo. Hacía ecuaciones. Spires dice que estudiaba 6 horas al día, de 6 a 7 días de la semana,
Sus notas escritas acabaron apilándose más que su libro de texto de 1000 páginas. Hice cada página, cada problema, cada capítulo, hasta que lo terminé. En un momento dado, necesitaba una calculadora, así que le rogó a un celador que le consiguiera una. Y aunque no lo creas, puede parecer una minucia, pero consiguió que la biblioteca me prestara una calculadora científica. Finalmente, su condena inicial de 30 años se redujo a 15 años. Spires pasó 13 años y medio entre rejas y luego terminó su condena en un centro de trabajo. Dijo que su padre había fallecido y que no pudo asistir al funeral mientras estaba en prisión. Spires fue multado con más de $200,000 por posesión de marihuana. No podía garantizar que me iba a llevar a Stanford, pero sabía que dejarlo y jugar a las picas todo el día en la mesa de juego no iba a hacer mucho por mí, así que seguí adelante. Según un artículo de Stanford, Spires planeaba asistir a un colegio comunitario tras su liberación, pero el traslado a Stanford o a otra universidad de 4 años se convirtió en el objetivo que lo sostenía. Además de los retos académicos, se desplazaba de la escuela al trabajo en bicicleta, incluso en la nieve. Spires se trasladó a Stanford un año después de su liberación. Se interesó por la informática tras conocer su potencial en un curso de programación. Spires, que ahora tiene 39 años, espera graduarse este mes de junio con especialización en inteligencia artificial. Espera entrar en un programa de máster y también utilizar su experiencia y conocimientos para apoyar a los aspirantes a estudiantes, incluidos los que cumplieron condena. Pasamos a noticias internacionales con María Laura Claverí, quien nos tiene las noticias más importantes de Latinoamérica y el mundo. Gracias, Eduardo. Este domingo, una juez ordenó la detención preventiva para la expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, y 2 de sus exministros acusados de terrorismo, sedición y conspiración por la crisis política y social de 2019, que derivó en la renuncia del expresidente Evo Morales a la presidencia. Veamos los detalles. Yanine Áñez fue trasladada este lunes al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, una cárcel en La Paz, luego que una jueza ordenara su aprehensión por el caso denominado golpe de Estado. Áñez habló el domingo tras las rejas y afirmó tener el apoyo del pueblo. No, yo tengo todo el apoyo del pueblo, así como todos, porque todos defendemos nuestro Estado de Derecho y de nuestra familia y de todos los que creemos en la democracia. No puedo tener el apoyo del MAS, obviamente, porque ellos desprecian la democracia. La expresidenta interina permanecerá en aislamiento por 15 días en prevención por el COVID-19. Luego se designará un dormitorio sin privilegios como las demás internas. El Ministerio de Justicia aclaró el domingo que Áñez está siendo procesada como ex senadora y no en su calidad de expresidenta interina, por lo que no meritaría un juicio especial de responsabilidades. Los exministros interinos de Justicia, Álvaro Coimbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, también fueron enviados por 4 meses al penal de San Pedro en La Paz y permanecerán en aislamiento 15 días siguiendo los protocolos por COVID. Un grupo de personas en las puertas del centro penitenciario gritaban en apoyo a Áñez. Nadie se cansa, nadie se rinde. Un estribillo característico de las movilizaciones ciudadanas en 2019 que denunciaban irregularidades en los comicios generales de ese año. También se organizaron marchas en repudio a las actuaciones del gobierno. Es de un plan del gobierno autocrático presidido por Luis Arce y conducido políticamente por Evo Morales, de ejercitar terrorismo de Estado en el conjunto de la sociedad, comenzando por un caso particular, el caso de la expresidenta Yanine Áñez y sus ministros. De más está decir que condenamos su detención y condenamos la vulneración de sus derechos fundamentales. La Secretaría General de la OEA pidió este lunes en un comunicado la liberación de todos los detenidos en Bolivia, hasta contar con procesos y mecanismos imparciales para determinar responsabilidades. Como posible solución, la OEA exigió formar una comisión internacional para investigar casos de corrupción desde el último periodo del gobierno del expresidente Evo Morales hasta la actualidad, incluyendo la administración de transición de Áñez. El Vaticano dijo que la Iglesia Católica no puede bendecir las uniones del mismo sexo porque, y cito, Dios no puede bendecir el pecado. La Oficina de Ortodoxia del Vaticano emitió la declaración el lunes con la aprobación del Papa.
Pero hay una distinción. La Iglesia puede acoger y bendecir a los homosexuales. Es la unión lo que la Iglesia no bendice porque dice que no forma parte del plan de Dios. El Vaticano dijo que hacer eso podría dar la impresión de que las uniones entre personas del mismo sexo tienen una equivalencia sacramental con el matrimonio, lo que sería incorrecto. Dijo que los homosexuales deben ser tratados con dignidad y respeto, pero la doctrina católica dice que la unión para toda la vida es entre un hombre y una mujer y está destinada a crear vida. A continuación le presentamos las últimas actualizaciones sobre la pandemia del virus del PSG en Estados Unidos y el resto del mundo. Casi la mitad de los estudiantes de K-12 en Estados Unidos regresaron a la educación presencial de 5 días a la semana, según una organización de seguimiento, mientras que el 20.8% de los estudiantes continúa asistiendo a solo clases virtuales y un 30% asiste a escuelas híbridas o escuelas que ofrecen clases presenciales, pero no 5 días a la semana. Y en la Gran Manzana, los neoyorquinos conmemoraron el aniversario de la primera víctima mortal de COVID-19 en su ciudad. Los rostros de algunas de las víctimas de la pandemia en la ciudad se proyectaron el domingo en el puente de Brooklyn durante un evento acompañado de música. Por otro lado, Facebook anunció que etiquetará a todas las publicaciones sobre las vacunas del virus del PSG como parte de sus esfuerzos para ayudar a más personas a vacunarse. Su CEO, Mark Zuckerberg, dijo que su objetivo es ayudar a que 50 millones de personas estén a un paso de vacunarse. Y en relación a las vacunas, la Corte Penal Internacional aceptó una denuncia presentada contra el gobierno israelí. La organización People of Truth acusa a Israel de realizar experimentos ilegales en sus ciudadanos a través de la vacunación de Pfizer. La organización pide al gobierno israelí el cese inmediato de experimentos médicos y la administración de vacunas al público. Asimismo, piden que se tome medidas para no violar el principio de consentimiento informado. Pasando a Europa, Venecia comenzó la semana vacía, al ser declarada como zona roja por el gobierno italiano. La pintoresca ciudad, así como otras zonas del país, han vuelto a sufrir las restricciones más severas. En las zonas rojas, los italianos solo pueden salir de sus casas por motivos de trabajo, salud o emergencia. Los comercios no esenciales y las escuelas deben cerrar. El régimen chavista está impulsando los pagos digitales para enfrentar la escasez crónica del bolívar en Venezuela. Este es el informe. El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, está presionando a los bancos para implementar sistemas de pagos digitales mientras la hiperinflación ha provocado una escasez crónica del bolívar. Como parte de la primera etapa de un plan llamado el Bolívar Digital, Maduro está apuntando al transporte público, donde se gastan aproximadamente 3/4 partes de todo el efectivo en circulación. Pago el pasaje es complicado porque no hay efectivo. Al no haber efectivo, bueno, tienes que entonces comprar divisas para poder pagar el pasaje. Yo por lo menos este pasaje tenía $5, pagué en $5 3 puestos. Ellos me dieron $3 en divisa y el resto en bolívares. Entonces ya uno ahí pierde, porque obviamente no es igual que comprarlo, que venderlo al mercado negro. Actualmente se suelen formar largas colas en los bancos de Caracas para retirar un máximo de 400.000 bolívares, que equivalen a 20 centavos de dólar, que alcanzan solo para pagar el boleto de ida y vuelta en el transporte público para ir al trabajo. Con una inflación anual que alcanza el 2.665%, se necesitan 40 billetes de 50.000 bolívares para comprar un kilo de arroz. Los venezolanos han dejado de utilizar bolívares en efectivo para comprar alimentos y muchas otras cosas cotidianas. En su lugar, muchos utilizan dólares estadounidenses en efectivo o tarjetas de débito, a veces respaldadas por cuentas en dólares estadounidenses en bancos locales. Pero muchos pobres no tienen cuentas bancarias y servicios como el transporte público no pueden procesar los pagos digitales. A pesar de eso, Maduro se resiste a abandonar el bolívar y está presionando a los bancos para que ayuden a más venezolanos a abrir cuentas y obtener tarjetas de débito. La cantidad de dinero en efectivo actualmente en circulación asciende a solo el 2% de la oferta monetaria. Incluso la obtención del papel para imprimir billetes ha sido complicada para el país sudamericano tras la recesión de 7 años provocada por la crisis del modelo socialista y el colapso de los precios del petróleo. En España, el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, anunció su decisión de renunciar al cargo y postularse como candidato a presidente de Madrid. Aquí tenemos el informe.
Pablo Iglesias, líder de la coalición de izquierda Unidas Podemos, anunció hoy que dejará su cargo como vicepresidente segundo para ser candidato en las primarias de las elecciones de la Comunidad de Madrid, que se realizarán el 4 de mayo. Iglesias, que además de vicepresidente es ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, dijo que su objetivo es impedir que la ultraderecha gobierne en Madrid. La conservadora Isabel Díaz Ayuso, actual presidenta de la Comunidad de Madrid y también candidata en las elecciones, dijo al saber la noticia que esta decisión de Iglesias marcará su nuevo lema de campaña. Bueno, pues ahora voy a cambiar el lema de campaña y pasará a llamarse Comunismo Libertad. Y eso sí, España me debe una, que hemos sacado a Pablo Iglesias de la Moncloa. El actual gobierno español es el primero de coalición desde la transición democrática de 1975 y está formado por el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos. También es el más numeroso. En total se compone de 22 ministerios y de 4 vicepresidencias. ¿Se ha sentido solo por el distanciamiento social? Una granja en Alemania tiene una solución. Puedes mantener las distancias con la gente, pero seguir recibiendo algunos abrazos. En Alemania encontraron una forma de abrazarse a pesar de las normas de distanciamiento social, abrazando a las ovejas. Aquí tenemos unas ovejas maravillosas a las que les gusta mucho recibir visitas y las conozco bien, ya que reaccionan positivamente hacia los humanos. Es muy seguro. Ella dirige un programa educativo en una granja en el oeste de Alemania. En la granja animan a las personas a acercarse a los animales. Permito que la gente visite a las ovejas sin supervisión y que pase un rato maravilloso con ellas en la naturaleza y lejos de las mascarillas y el distanciamiento social. Los visitantes deben reservar una cita, pero pueden acercarse tanto como quieran a las peludas ovejas. Siempre paso por los pastos de ovejas y estas huyen. Y aquí es muy diferente, es genial. Toda la sesión de mimos es gratuita, pero a los visitantes se les piden donativos para la granja. Quieren asegurarse de que los programas de encuentro con los animales puedan continuar incluso después de que terminen las restricciones. Y ahora los dejamos con Julián Bertone, quien nos trae como siempre las noticias sobre China. ¿Cómo son las restricciones de la cuarentena en China? Hablamos con un neoyorquino que pasó 2 meses encerrado en Shanghái. Nos contó que la experiencia lo dejó con una profunda impresión. Hace más de un año que el neoyorquino Mariano Arce quedó encerrado en China, pero los recuerdos de lo vivido siguen apareciendo en su mente. En 2020 Arce estaba en Shanghái trabajando como profesor. Tenía un buen pasar económico y estaba armando su vida en la ciudad. Pero en enero, cuando el virus del PSC se extendió por toda China, las autoridades pusieron a Shanghái bajo estrictas órdenes de cuarentena. La gente no podía salir de sus casas y el complejo donde vivía Arce también quedó encerrado. Did they tape doors? Certain floors, as far as I'm aware of, they were taping doors. El personal del edificio, sin embargo, no precintó su piso y fue por una razón. And it's because usually where foreigners live, they didn't do stuff like that. The police would come around often and make sure people were staying inside the building. Arce dijo que incluso si la gente quería ir a alguna parte, no había ningún lugar a donde ir. Todo estaba cerrado, hasta las aceras. And if you're an American or if you're a foreigner who doesn't know any of the language or the nuances, then it's really scary because you don't know what's happening and everybody else does, and not everybody really wants to tell you. If your relationship is good with some of the local staff or that you work with perhaps, or like the local folks that live with you or live around you, they may tell you, but they may not. Arce estaba dentro de un grupo de chat del trabajo en la red social china WeChat y allí también estaba todo silencioso. I was like, why is nobody talking? Like, this is crazy. And, you know, they would always say Big Brother's watching. Por ese entonces, Arce trabajaba a distancia desde su casa y a las 2 semanas comenzó a sentir el impacto del cierre. I was already starting to feel like, oh, things are not normal. This is not right. Dijo que tuvo la sensación de que las paredes se cerraban sobre él. Just in this one space, it just feels like it gets smaller and smaller and smaller, and then suddenly you're just in one spot. Y hubo otro problema. Arce perdió a su padre por cáncer en 2019 y estaba tomando medicamentos para calmar sus nervios porque le costaba mucho asumirlo. Pero el encierro lo dejó sin remedios de un momento para otro. I was hoping to get it during the pandemic. But I think the government recognized that they didn't want anybody around the hospitals, and so they said those things were non-essential, and
I just get like, I can actually feel the physical effects on my body. Like I can feel it in my eyes, I can feel it in my face that I'm sad already just thinking about how that all went down. La ansiedad de Arce comenzó a acumularse, pero no podía ayudarse con ningún medicamento, así que recurrió al whisky en busca de alivio. And I'd order 2 of them a week. I don't drink, like I'm not a drinker. I was drinking. Pero un día ocurrió algo peligroso. Tenía una puerta-ventana abierta porque sentía calor y estaba hablando por teléfono con una amiga llamada Cindy. I just was walking to the window, but I thought I was joking when I was on the phone with Cindy. And I was like, I don't want to scream, but I was like, Cindy, like, I'm like, I want to leave. I want to go out. When is it going to end? When is it going to end? And I started crying so relentlessly. I didn't actually think I was crying. I thought I was just faking it. I thought I was just having a good joke. Abajo las personas comenzaron a amontonarse. And people started crowding around. People started crowding around my window. Su amiga le advirtió que se alejara de la ventana o la gente iba a pensar que estaba por saltar, pero Arce no le creyó y llamó a una línea de atención de emergencia del seguro de la tarjeta. The girl said to me, "Don't jump out the window." I said, "What are you talking about?" She says, "The security guard tells me that you're trying to jump out the window." Al final, Arce se alejó de la ventana como le pidió la mujer, y poco después llegó un automóvil que lo llevó a un centro médico. Mientras Arce atravesaba la cuarentena en China, su amiga en Estados Unidos estaba cada vez más preocupada por él. Is he going to be able to get out of there? Was what the whole thing. Could he get out? When could he get out? Type of thing. Were they allowing people to leave? Well, if they weren't allowing people to, it was like that became frightening for me. La cuarentena en Shanghai terminó en el mes de marzo de 2020 y Arce se enfrentó a una difícil elección. I felt sad that I had to leave my job in China and leave my apartment and scooter and everything that I worked for. I felt bad that I had to leave that just because I couldn't get help. Sin embargo, empezaron a circular rumores de que las autoridades iban a construir un campo de cuarentena para los enfermos del virus. Y aunque él no estaba enfermo, sí estaba un poco asustado. Y en una videollamada preguntó a su familia qué debía hacer. And they were like, "Get your butt home. You don't know what's going to happen, but it doesn't seem like it's getting better. At least if we're here together." Así que gastó $4,000 para volver a casa y corrió para subirse al avión. Hello, ni hao. Oh, where do I go? This is a seat number. No, this one, 3H. 3H? Okay, sure. Ni hao, hello. 3H. Okay. Y llamó a Wilson desde un aeropuerto entre vuelos para avisarle que estaba regresando. God is good. He works it all out. Ahora Arce está de vuelta en la ciudad de Nueva York, donde creció. I still get sometimes upset or anxious certain ways, but in terms of things getting better, they did because I've just learned that I can do it. I used to actually think I couldn't. I used to think I'm not going to get through this. But I learned in China that you had no choice. And it made me a stronger person. That's a positive. I think that's worth sharing. Arce pudo reunirse con su familia y está construyendo una nueva vida en su tierra natal. Pasemos ahora a Japón. El anfitrión de los Juegos Olímpicos de este año no proporcionará vacunas de fabricación china a los participantes de las Olimpiadas. Y lo mismo ocurrirá con los Juegos Olímpicos de invierno que se celebrarán en Beijing el año que viene. El ministro olímpico japonés Tamayo Marukawa declaró el viernes que las vacunas chinas no están aprobadas para su uso en Japón. El día anterior, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, anunció que la organización comprará vacunas contra el virus del PSC a China con el objetivo de suministrarlas a los participantes de los Juegos Olímpicos. Este anuncio se produjo mientras el régimen chino se enfrenta a crecientes críticas por su represión a los musulmanes uigures en Xinjiang. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional afirma que es un organismo deportivo y que no intervendrá en lo que denomina asuntos internos de China. El PSC considera que todas las cuestiones de derechos humanos en el país, así como su represión en Hong Kong y la intimidación hacia Taiwán, son asuntos internos del país. La eficacia real de las vacunas chinas no está clara al 100%. Esto se debe a que los resultados de los ensayos realizados hasta el momento son incompletos. La información publicada muestra en general que la eficacia es inferior a la de las vacunas producidas en otros países. Gracias, Julián. Estas fueron las noticias de hoy. Invitamos a toda nuestra audiencia a que se suscriba a nuestra lista de correo
para así recibir nuestras novedades, en especial en caso de que debamos cambiar de plataforma. Hallarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche, nos vemos mañana.